Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes su programa Momentos de la Historia. Hemos ido abordando y seguiremos abordando las incidencias más trascendentes del proceso que tiene que ver con la guerra patria que inició en abril, con incidencias trascendentes porque es uno de los hechos históricos más relevantes de la vida de la República Dominicana. La independencia nacional, la lucha por la restauración de la República y la guerra constitucionalista de 1965 es el hecho más trascendente en nuestra historia. El tema de hoy es un tema de altísimo interés. Hemos realizado 3 programas importantes sobre el inicio, los preparativos que tienen que ver con ese acontecimiento y la fuerza que lo impulsaron y las razones de esa resistencia tras un fatídico golpe que cambió la historia de la República Dominicana. Entonces han pasado varias figuras, entre ellos Fidel Soto, entonces un connotado líder estudiantil, que es hoy uno de los más prominentes y con futuro revolucionario del país. Después un programa con el comandante Rafa Gamundi Cordero, otra intervención importante que será repetida porque por razones con fundamento no se pudo pasar entero porque estábamos cubriendo el canal las incidencias de acontecimientos que se generaron el domingo pasado, con movilizaciones que chocaban y que tenían una expectativa que podía degenerar, pero afortunadamente se controló. Y además de eso, entonces hoy vamos a hablar del papel de los profesionales, de los intelectuales, de los poetas y diferentes artistas en ese proceso de lucha que se escenificó en la capital dominicana, pero que tuvo repercusiones nacionales e internacionales. Entonces tenemos invitado a Mateo Morrison, poeta, literato, además de eso, un hombre comprometido en la acción con ese movimiento y que ha sido uno de los que ha podido recoger con su mensaje, con su intelecto, recoger esas incidencias y la va a exponer a través de Momentos de la Historia. Ha escrito innumerables obras y ya es un hombre galardonado como uno de los poetas más trascendentes de la vida de la República Dominicana. Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, compañero y además de eso, un verdadero profeta en su tierra en el término de las áreas que él cubre, porque es un profesional en pleno derecho, pero además de eso en el área, digamos, poética, en el área literaria y un educador de planta a nivel nacional. Bienvenido, Mateo. Muchísimas gracias, me siento muy honrado. Como te decimos, Rafa. Sí, así mismo. Usted es de la gente que me quiere y me dice... De los queridos Rafa, y que siendo muy joven ya era dirigente de nosotros, de muchos de nosotros, porque comenzó la lucha por los derechos de nuestro pueblo, por la libertad, por la soberanía, por la auténtica democracia, muy joven, y eso siempre nos generó y nos genera un gran respeto. Por eso al recibir su llamada para estar en este programa me siento sumamente honrado. Gracias, gracias. Bien, yo entiendo que en términos históricos no existe ningún acontecimiento trascendente universalmente que no exista, incluso a nivel nacional, que se haya producido al margen
de importantes sectores que tienen que ver con la intelectualidad en todas sus manifestaciones y los profesionales en diferentes áreas. Es decir, no existe a nivel del mundo, pero particularmente en la República Dominicana, Duarte y los trinitarios y el sector que él le impulsó a la soberanía nacional, que la República Dominicana se declarara independiente, realmente sin ese concurso no hubiese sido posible. Incluso implementó sistemas de enseñanza de tipo culturales a través de entidades. Y además, entonces, la restauración también, antes, durante y después, no solamente fue luchas armadas, sino también que hubo una penetración y grandes intelectuales han sido los que han podido. Incluso el mismo Luperón trascendió en su formación, no solo en lo militar, sino también con su genialidad. Entonces, como introducción, yo quisiera que tú reforzaras ese concepto. Sí, toda lucha que conduzca a una independencia a través o a una revolución siempre está precedida o como parte de la vida intelectual y literaria, sea la Revolución Francesa, sea la Revolución Mexicana. Podemos ver todo lo que significó la vida intelectual de la Revolución Cubana misma y otras revoluciones, la Revolución Nicaragüense. En el caso de nuestro país, como se señalaba correctamente, la independencia nacional ha estado precedida primero de un proceso cultural, porque la independencia son aspectos formales para constituir un Estado, pero siempre está precedido de la identificación cultural. Para que haya una independencia tiene que haber un pueblo que ya culturalmente sienta la necesidad de esa independencia. Por tanto, la independencia cultural en términos reales o los preparativos para la independencia cultural son esenciales. Eso sucedió en la independencia, como tú bien señalas, y es ampliamente conocido el papel de Duarte y todo lo que se hizo con la poesía, con el teatro y eso. Lo mismo que en el periodo de la Restauración. Tenemos que ver los textos, por ejemplo, de un Rodríguez Ojillo, para señalar un momento, y lo que tú señalabas, y la misma nota autobiográfica de Luperón, donde señala ya a nivel histórico todo ese proceso. Esos dos ejemplos, y hay muchos, y hay más, y también van a generar posterior a eso el nacimiento de una consolidación de la independencia nacional, creando sociedades culturales, las cuales tuvieron autoras como Salomé Ureña de Enríquez, como posteriormente Gastón del Igne. El proceso de la resistencia a la primera intervención norteamericana del 16 estuvo también marcada por una participación muy importante de la intelectualidad y de los escritores y una más sobresaliente. Y hay que recordar esa histórica foto de nuestro gran poeta Fabio Fiallo en la Torre del Homenaje, preso por haberse opuesto a la intervención norteamericana del 16. Y la del 65 no fue una excepción, como no podía hacerlo. Entonces, en la del 65 podemos hablar, porque ahora se celebran, conmemoramos los 60 años, ya recientemente. Y entonces a mí me ha tocado, entre otros, el papel de historiar un poco en el ámbito cultural o poético. También lo ha hecho Tony Raful y lo han hecho otros escritores desde diversas vertientes. En el caso mío, yo traté de recopilar muy temprano todo lo relativo a la parte cultural, no solamente de la poesía, aunque haciendo énfasis en la parte de la poesía, también ese importante movimiento que se generó en toda la manifestación en la plástica, para señalar algunos nombres, no lo puedo señalar todo. Silvano Lora, que jugó un papel
fundamental desde Arte y Liberación, el Condecito, el Conde Ramírez, Ada Balcácer, Ramón Oviedo, para señalar solo algunos en el ámbito plástico, también algunos en el ámbito, eran locutores, hicieron un labor, y en las intelectuales hicieron también un labor. Elsa Núñez. Elsa Núñez, sin duda, y otras que no mencionamos quizás por el tiempo, pero que están recogidas en nuestra historia. En el campo de la poesía, sin duda que fue un campo sumamente importante. En ese campo hubo textos como los de Pedro Mir o los de Heraldo Vicioso, Yankee vuelve a tu casa, que era casi un himno. Y ¿verdad? que sigue siendo. Y que sigue siendo, que en ese momento fue un himno y que fue interpretado por grupos de poesía coreana y que contribuyó mucho a levantar el ánimo de las fuerzas revolucionarias que combatían ya no solo a los traidores dominicanos, sino a los invasores norteamericanos que convirtieron esa lucha en guerra patria. En el caso particular, no solamente esos dos autores, por ejemplo, como Miguel Alfonseca y René de Risco, jugaron un papel importante, Juan José Bayuso en su famoso poema, y Janet Miller y otros autores de esa generación del 60, Antonio Lockhart, fueron fundamentales en ese momento. Jacques Viau, ¿verdad?, que había nacido en Haití, un poeta haitiano que se integró, así como se integraron combatientes en comando haitiano, importante. un comando importante y que jugó un papel importante. Jacques Viau, sin embargo, estuvo en el B3. El comando B3 que enfrentó la tropa que norteamericana. Estaba muy cerca, estaba de frente. Ahí estaba Noje Botello. Sí. Y habían otros combatientes. Bonilla, Mercedes. Los de Mercedes, habían varios. Y ahí él quedó herido, mortalmente herido. Murió, fue el 15, pero murió el 21. Entonces todo eso se integró, tanto la lucha armada como la lucha en los derechos culturales. Yo he publicado varias ediciones del libro Abril de 65, Visión Poética. Son 4 ediciones que se han hecho en diversos años. En esta de Abril Poética, aquí hay una selección importante de esos textos. Bien, como introducción, vamos a fundamentar todo eso que usted ha dicho en un segundo segmento. Son 4 segmentos, ya agotamos el primero con amplitud y entonces en breve continuamos con su descripción, planteamiento y también con sus aportes valiosísimos en el área que estamos ventilando. Seguimos en breve con Momento de la Historia y la participación de nuestro querido Mateo Morrison, poeta, intelectual y un militante democrático y profesional laureado en la República Dominicana y más allá. Bien, entramos en el segundo segmento de este interesante programa con la participación de Mateo Morrison, que llena de orgullo esta producción. Doctor, usted comenzó a describir la participación de los más grandes intelectuales, mencionó algunos nombres. Si quiere completar ese episodio, esas situaciones y las vivencias recogidas ya en obras, en publicaciones, algunas suyas, otras de carácter general, este es el mejor momento para eso. Sí, yo voy a aprovechar esa oportunidad para sintetizarlo, voy a leer una cuestión. Hace 60 años, con la Revolución de Abril, el pueblo dominicano enfrentó el golpe de Estado de una clase dominante que fue definida por su perfil autoritario y que con el respaldo de los Estados Unidos sumaron su fuerza para hacer colapsar antes de 7 meses de la voluntad popular que llevó a Juan Bosch a la presidencia de la República. El periodo que abarca del 25 de septiembre al 24 de abril es uno de los más intensos y agitados de nuestra historia republicana. Huelgas,
protestas y conspiraciones marcaron el laxo de nuestro acontecer nacional. El estallido insurreccional de abril permeó todos los aspectos de nuestra vida y la poesía, como cristal de los pueblos, registró en sus imágenes y metáforas pinceladas que quizás pudieron escaparse en su objetividad científica de la historia. Y esto no es nuevo. ¿Qué son acaso la Ilíada y la Odisea, sino receptáculos de la guerra y la lucha del pueblo griego? Y la Biblia no está cargada de episodios bélicos de su época y las grandes obras épicas orientales. La Comuna de París, la Revolución Francesa, Mexicana, Rusa y Cubana, entre otras, han impactado la vida cotidiana y se han manifestado de la forma más diversa en la música, las artes plásticas y la literatura. La Jornada de Abril no ha sido una excepción y solo hay que recordar los poetas Pedro Mira, Bernardo Vicioso, Miguel Alfonseca, René Rico, Máximo Avilés de Blonde, entre otros, que en su histórica declaración de artista del 4 de julio del 65 expresaron. Porque lo importante no solo fue que se escribió poesía, sino que los poetas hicieron un manifiesto donde apoyaban al gobierno constitucional. Y militaron en el área constitucionalista. Al militar en el área, en un comando de artistas, hicieron un documento y un fragmento dice: hemos cumplido con nuestro deber, seguiremos cumpliendo con nuestro deber, porque el arte, cuando no es fiel expresión de las agonías y de las esperanzas del pueblo, que a través de su propia existencia lo sugiere, abandona por completo su raíz esencialmente humana y humanista. Los artistas dominicanos, conscientes de haber cumplido y cumplir con su deber y conscientes también de la autoridad y responsabilidad que debemos asumir en estos momentos, no vacilamos en ofrecer al gobierno constitucionalista de la República un amplio voto de apoyo y reconocimiento. Ese fragmento señala que no solo se escribió poesía, sino que se apoyó desde el punto de vista del documento, de la promoción, de utilizar en los cines que estaban en la capital, pasar películas importantes sobre cuestiones revolucionarias, que se pintó, que se hizo obras de teatro, ¿verdad? Que se hizo obras de teatro y que eso significó un aporte esencial para la lucha de nuestro pueblo. Que además sirvieron de respaldo, de estímulo y también de esparcimiento y de integración de la población combatiente, porque eso es lo que hay que resaltar. En esos periodos internacionales y nacionales, los tres más importantes del país, y en las luchas posteriores y anteriores a abril, realmente la participación de esos intelectuales, de esos poetas, de esos artistas en las diferentes manifestaciones, mantenían el estímulo, el ardor, el nacionalismo y el espíritu de lucha. Y esos de los locutores ahí animando. Exacto. Un día más dominicano. Exacto. No, pero además, en este mismo canal pasaron la figura más emblemática del momento, como Freddy Vera Goico, como una cantidad de locutores sobresalientes que ejercían aquí y ejercían en el espectro nacional. Y esa gente fueron los que proclamaron el inicio de la guerra revolucionaria. Y estimularon a todo el pueblo. Y sirvieron de orientación al pueblo y de soporte. Sufrieron la consecuencia con apresamiento, tortura y muerte, como algunos periodistas que hay que incluirlo dentro de esos profesionales. Pero además de eso, también han sobresalido más allá y generaron condiciones posteriores a las negociaciones que hubo que hacer en condiciones desfavorables después de la invasión norteamericana, que la UAS se recuperó como entidad, surgieron la ADP, surgió que hoy en día el colegio médico que se llamaba, tenía otro nombre, la Asociación de Médicos Dominicanos, AMD, y ahora tiene otro nombre. Eso fue determinante, por ejemplo, en el campo del pensamiento, el hecho del movimiento renovador de la UAS fue determinante y fue producto de eso. Tuvimos ya una UAS democrática, una UAS que se abrió
y que pudo jugar un papel esencial en el desarrollo del país, formando profesionales, muchos de los cuales ya podían venir de los barrios y de las provincias, y que venían de los estratos sociales más depauperados, mientras que antes teníamos una universidad elitista. Y eso es un producto de la Guerra de Abril y de los intelectuales. Un producto directo de la Guerra de Abril, que inmediatamente se desconoce a esa autoridad y se crea la Asamblea Nacional del claustro renovador para elegir nuevas autoridades y pedir que los fondos de la universidad fueran entregados a esas nuevas autoridades, lo cual genera también una lucha. Ahí está la muerte de Amelia Ricard Calventi y otros muertos y otros heridos en esas luchas que tuvimos, que era una lucha conjunta con dos caminos: la salida de las tropas norteamericanas y también la entrega de los recursos y el reconocimiento de las nuevas autoridades de la universidad. Pero también ahí surge todo el desarrollo del movimiento clubístico. Exacto. En todo el país, en todo el país. Y yo te contaba fuera del inicio del programa un hecho muy singular y que me tocó a mí, el ingeniero Cucuyo Báez, sí, que está vivo. Uno que fue uno de los combatientes en la zona oriental, en la zona norte. Y jugó un papel en la policía constitucionalista, sí, sumamente importante. Y recuerdo que en una reunión de la célula Daniel Fernández, el 14 de junio, de la cual yo formaba parte, el secretario general era Juan Augusto Castellano, que ya falleció, nos dicen: hay que hacer actividades fuera de la zona y hay que hacer un meeting aquí de este lado. Y se hizo en Los Minas, juntando las tres banderas: la bandera del 14 de junio, la del PCD, que se había convertido ya en partido en plena guerra, y la del MPD. Y rondando esa bandera, yo tuve el grandísimo honor de decir las palabras a nombre de las organizaciones, ya de aquel lado y con la tropa y todo. Y eso fue algo que yo no he destacado mucho, quizás lo digo sí, por humildad. Porque eso lo hicimos todos, y hubo gente que hizo labores mucho más importantes. Yo era relativamente joven, tenía una limitación, la limitación de que mi padre era el profesor Mónico, era jamaiquino, no era ciudadano dominicano, y siempre mi madre, que era dominicana, me decía: si tú te radicalizas más, van a expulsar a tu papá porque no es dominicano. Pero aún así, tanto ella como mis hermanos nos integramos. Y nunca olvido que estando yo escribiendo, cuando estaba escribiendo muchos poemas de amor, y entonces yo escribí, y te voy a pedir el permiso para leer un fragmento. Yo escribí, así como escribieron algunos poemas sociales, que lo escribimos todos. No todos teníamos la relevancia porque éramos muy jóvenes. Por ejemplo, Ándele Mateo, Norberto Yen, Tony Raful y yo, que también participamos. Pero claro, los que salían a las grandes figuras, ¿verdad? Que eran Pedro Mire, Abelardo Vicioso, y que eran ya intelectuales obras, sí, ¿no? y de larga militancia de los años 40 que ya venía antes de tú nacer. Así. Entonces yo escribí, voy a leer solamente un fragmento, sí, naturalmente, la parte con eso concluimos este segmento, la parte inicial y la parte final. Se llama Ojos de Mar, Vientos de Guerra. Desde la lupa que arrecia mi ceguera, te veo cruzar por los hilos del agua. Adivinas a través de tu iris las diversas maneras de morir cruzando por tus lentes. Aquí, madre, también se cuecen las habas de tus sueños. Los frutos cultivados en el patio recientemente han sido agujereados. Otra bandera arde en las escuelas y en un retrato de Ercilia Pepín nos acompaña en este nuevo intento de humillación imperial. Y termina, porque es un poco largo, dice: de pronto un vibrante sonido estalla en el centro de nuestro mundo. Aves hastiadas de tumulto se individualizan y se dirigen exhaustas hacia el sol, que derrite sus ojos y van sin rumbo cierto hacia túneles trazados por manos invisibles. Aquí está la tarde en que murieron los hijos de María.
Seguros del triunfo, caminaron firmes a los barrotes de la cárcel y eran libres y murieron a 4 esquinas proclamando con sus bocas transgredidas la posibilidad del campo. Sobre sus rostros, una ciudad que entraba en una nueva etapa no quería que la fortaleza de Osama se derrumbara y sus techos le cayeran encima de los hombros. Renacía la ciudad en cada unión de los espacios del sueño y un leve paso reseñará el momento oportuno que elegimos para morir. En realidad no había elección porque nadie quería perder la oportunidad de entrar por los muros de la historia. Un ojo enorme inauguraba la primera jornada donde el fusil ciego transgredía la cotidianidad. El puente, he ahí el inicio del Ulises y el final de Ernesto, o la eternidad de Ernesto y el retorno de Ulises, porque el puente fue la frontera entre la dignidad y el vacío, porque a veces ese es el único camino, no hay opciones, o estás en el puente o estás en la nada. Francis comprendió rápido la posibilidad del vacío o de la nididad y no lo pensó más. Por eso el puente es el símbolo permanente nacido en los oídos de la patria. Bueno, no más palabras. Eso merece un comentario del segmento próximo y una profundización de esta temática que usted aborda con tanta profundidad y autoridad por su participación en ese acontecimiento histórico conjuntamente con los principales y más avanzados intelectuales de esa época. Continuamos con Momentos de la Historia y la participación de Mateo Morrison en representación de la intelectualidad dominicana en ese proceso iniciado en abril de esa guerra patria que sucedió la grosera invasión extranjera. Bien, entramos en este tercer e importante segmento con análisis, narraciones y aportes de nuestro invitado de lujo, el profesor Mateo Morrison, quien nos distingue con su presencia y también que fortalece unos nexos surgidos de la lucha misma, porque Mateo no es un teórico que escribió ahí, fue un combatiente y un hombre que se arriesgó. Entonces, ¿cómo se proyectó hacia la población y cuál papel se emprendió? ¿Cuáles grupos literarios surgieron en plena guerra mencionados por su nombre? Porque está, por ejemplo, tú mencionaste a Lockhart. Ahí mismo voy. Exacto. Ahí mismo voy. Por ejemplo, producto de la guerra se vio la necesidad de organizar los grupos literarios para darle continuidad, porque la firma del acta institucional y los acuerdos significaron una parte formal, pero todos los revolucionarios sabíamos que teníamos que continuar y que teníamos que ampliar. Pero fue una guerra inconclusa. Fue inconcluso, tenemos que continuar y tenemos que llevarla a todo el país y hacerla realidad. Entonces eso significaba dar continuidad a la parte cultural y a la parte política y a la parte militar también. Pero como estaba hablando fundamentalmente de la parte cultural, se formaron los siguientes grupos, se formaron muchos grupos, pero lo más trascendente fue el grupo El Puño. El grupo El Puño, que fue el primero que se formó, recogía muchos de los que fueron combatientes de la guerra y otros que no estuvieron directamente en la zona constitucionalista, pero que estaban identificados. Ahí en ese grupo estaba Marcio de los Magiolos, estaba Ramón Francisco, estaba Máximo Avilés Blonda, que aunque era de la generación del 48, se integró bastante y firmó también el manifiesto. Estaban autores como Janet Miller, estaba Grey Coacú, estaba Juan José Ayuso, estaba Antonio Lockhart y estaba Enriquillo Sánchez, que era el más joven del grupo, que más bien corresponde. Fue trascendente. Sí, trascendente Enriquillo del grupo. De ese grupo, entonces surge, que era un grupo progresista, sin duda, identificado con los
aspectos fundamentales de la guerra, surge la decisión de Antonio Lócar de formar un grupo más radical desde el punto de vista político, más identificado con el movimiento revolucionario de izquierda. Y ahí es que se forma... Que ya Antonio había sido seminarista, cayó preso, viene cayó con una preso historia, en la dictadura y torturado. Y además de eso, también era un militante, fue presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Era un militante. Y murió defendiendo los derechos de los dominicanos. O sea, por ejemplo, yo... Y tuvo un momento importante cuando Guido Gil, que es el asesor del sindicato de la Romana, y lo desaparecen, Antonio Lócar mismo es que se ofrece para como abogado para sustituirlo. Entonces Antonio Lócar forma el grupo La Isla. De ese grupo surgen nuevos escritores que, aunque ya comenzaron, no eran tan conocidos. Por ejemplo, el caso de Norberto Jens, con un libro fundamental, Los Inmigrantes y Sobre la Marcha. Andrés de Mateo, que es uno de nuestros más importantes intelectuales. Ahí estuvo también José Luis Rutinel, Domínguez, estuvo José Luis Rutinel, estuvo también Héctor Amarante, se integró también Pedro Caro, que aunque ya venía, era casi el más joven de los que firmaron el documento de la revolución ya desde ahí, bastante joven Pedro, pero Pedro se integró también al grupo La Isla, participó en el grupo La Isla, y Wilfredo Lozano, que era el más joven de ese grupo, y escribió 2 libros importantes, pero se ha ido destacando en la investigación histórica y sociológica, haciendo aportes fundamentales. Eso fue fundamentalmente el grupo La Isla, y no se me puede olvidar a Fernando Sánchez Martínez, Fernando que se ha destacado. Y Jimmy Sierra. Jimmy Sierra viene en el otro grupo, aunque se acercó también, viene en el otro grupo. Entonces Fernando Sánchez Martínez, que era del grupo La Isla, y que después incluso formamos el grupo Liberación, que con más pequeño, pero el grupo La Isla. El otro grupo era el grupo La Máscara, era un grupo más conservador, pero que también estaba identificado, estaba Héctor Díaz Polanco, estaba Freddy Ginebra, ¿verdad?, en la parte inicial, y que su papel fue más bien de promover, de seguir promoviendo la literatura, sobre todo progresista, a través de concursos literarios significativos. Como el grupo más joven de ese grupo que surge después es el grupo La Antorcha. Ese grupo es Soledad Álvarez, Alexis Gómez, Enrique Eusebio, Rafael Abreu Mejía, que había sido incluso militante anteriormente, muy activo, y quien les habla. No, el grupo de nosotros, de La Antorcha, se integró también como el grupo que darle continuidad a la lucha. Y hubo algunos grupos que se hicieron en el interior, en Santiago y en Moca y en otras provincias. Pero como no tenemos todo el tiempo para hablar de la historia de eso, solamente destacamos esos que fueron los más destacados. Pero ¿qué significó también, además de esos grupos, el desarrollo de la ligación de esos grupos con el movimiento clubístico? Entonces esos grupos literarios iban a todo el territorio nacional a dar lectura de poesía y a levantar los ánimos. Muchas veces no pudimos hacerlo porque fuimos apresados o fuimos interrumpidos con tiros y con apresamiento. Y destrucción. El Club Mauricio Báez lo devastaron. Y con destrucciones. Y el otro gran movimiento que lo encabezó Jimmy Sierra fue el aporte del movimiento cultural universitario. Exacto. Que desde la UAS se generó un movimiento que no era el grupo, el departamento oficial, porque había el departamento de extensión cultural, fue un grupo como de estudiantes, aunque recibieron el apoyo de la UAS y nos facilitaban las guaguas para transportarnos y algún apoyo. Y un local, el movimiento cultural universitario jugó un papel determinante. Y surgieron grupos artísticos. No, pero los grupos artísticos, porque integraron a Sonia Silvestre, a Víctor Víctor, a Manuel Jiménez. Y fue sumamente importante que el movimiento cultural universitario hiciera sesiones. Enrique Félix. Por ejemplo, Enrique Félix sale del movimiento cultural universitario de la sección de música y literatura y poesía y
y canto. Y llegó a los niños que hoy son hombres, Sí, tío Enrique, sí. y hoy en día produce. Y sale de ahí, Sí, sale de exacto. movimiento. Pero también hay de teatro. José Cáceres era director del grupo de teatro y escribió la obra Tataiba, que la representamos en todo el país, que era una obra progresista. Pero también había grupos de cine, ¿verdad?, que hicimos. Y Poesía coreana. Y la poesía coreana, que jugó un papel se determinante, mantiene. y que tuvo José Rafael Sosa, como uno de los directores, y que se mantiene. O sea que fue un movimiento que abarcó más y llegamos más lejos. Jimmy Sierra consiguió, y el equipo directivo, que en Radio Comercial nos dieran una sesión, un programa todos los domingos, y teníamos una hora todos los domingos donde al país entero le orientábamos todas esas posiciones. Que fue un momento sumamente importante, en donde la guerra de abril, la revolución constitucionalista y la guerra patria sirvió para impulsar una nueva generación. Por eso a nosotros nos dicen la generación de posguerra. Nacimos de ahí y continuamos. Y se mantienen vigentes ya en un alto y sitial. nos mantenemos vigentes, Sí. y varios de nosotros hemos ganado el premio más importante que da el país, un escritor en vivo, con el caso de Ángeles Mateo, ¿Y tú? con el caso mío, Sí. y el caso después de algunas que surgieron después, como Ángel Hernández y Soledad Álvarez, para mencionar 4 que somos premios nacionales de literatura. Y Hay- periodistas refulgentes Sí, que sí. se han ganado un espacio extraordinario. Pues en la vida. extraordinario. Por ejemplo, Bonaparte Castro Piñero, no vamos a mencionarlos todos. No, pero mencionemos algunos de ellos, por ejemplo, y esos locutores. Mencionemos algunos de ellos que nos permitan, y los demás están incluidos por las limitaciones del espacio, no podemos mencionarlos todos, pero jugaron un papel fundamental en eso. ¿Y qué significó? También en el plano político, porque en el plano político, después de la revolución constitucionalista de abril, no ha habido otra sonada militar con sus dificultades, sus limitaciones Y los golpes que recibió. Y con todas las muertes, con todas las prisiones y con todo, se ha podido realizar elecciones formales durante todo este tiempo. Y transferencias, con dificultades. Y No hoy vamos a ver- vivimos no un proceso que envuelva lo que fue ese acontecimiento, pero es otro país. Es otro país. Y es otro pensamiento. Y parte de lo que fue la Constitución del 63 se ha podido incorporar en la Constitución actual, en muchos aspectos. Que no llega a la del 63. No, en absoluto. Pero En es paso de avance. La del 63 es una constitución avanzadísima. Muchos dicen que demasiado avanzada para el momento. Es una constitución muy avanzada, pero muchos de esos aspectos se pudieron lograr con esfuerzo del pueblo dominicano, con movilizaciones, con presiones que generaron una situación que no es la misma que vivíamos en el momento en que el triunvirato estaba dirigiendo el país. Muy bien, nos queda un último segmento. Ha sido elocuente, penetrante y sentido, porque solo la militancia tuya y el espectro y tu vivencia pueden transmitir un programa, no con la pasividad de un intelectual, sino que es una mezcla de dos factores, un combatiente intelectual y también con raíces y con interés del avance de este país. Y que me siento un militante aún, y espero hasta el resto Sientes de no mi que vida. eres un militante. Nos queda un último segmento de cierre de este gran programa que está ofreciendo nuestro querido y amigo y compañero Mateo Morris. Bien, entramos en el cuarto y último segmento de este programa que tendrá una continuidad próximamente, porque en un espacio de esto no da se nos han quedado muchas cosas. Se quedan cosas, pero ha sido muy rico. Sí, yo Entonces, este es un segmento de conclusiones, tus conclusiones y reflexiones alrededor del tema que hemos abordado y cualquier tipo de incidencia o comentario que tú entiendas que es necesario. Para mí, la reflexión fundamental, para mí, la lección fundamental, para mí la recomendación tiene que ver con lo siguiente. Esto nos debe servir para mucho,
pero no debe servir no para verlo como el pasado, sino proyectarlo hacia el futuro. Tenemos que garantizar y hacer todos los esfuerzos porque en nuestras escuelas, en nuestros colegios y en las universidades se enseñe con detalle, con amplitud, no solamente lo que significó la independencia, que hay que explicarla siempre, no solamente lo que significó la restauración, sino lo que significó la insurrección popular y la guerra patria de abril al mismo nivel. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones deben continuar esas lecciones. Tenemos que tener un país mejor, un país mucho más inclusivo, un país mucho más democrático, un país que tenga cada vez más un compromiso con las deudas culturales, sociales y económicas que tenemos con nuestro pueblo. En ese sentido, las lecciones de abril son las lecciones fundamentales junto con la independencia y la restauración para mantener ese futuro. Son las nuevas generaciones, son esos niños, esos jóvenes que están en nuestros centros educativos, son los que no están en los centros educativos y son los niños, eso también para ellos van. Esto es para toda la generación, para que podamos nosotros decir que con estas lecciones podemos proyectar hacia un futuro mejor, que la patria de Duarte, de Sánchez, de Mella, de Luperón y de Camaño y de Manolo, que sea una patria cada vez más consolidada en la justicia social, en la soberanía, en la libertad y el progreso. Bien, esta palabra concluyente darán paso a próximas entregas. Vamos a mostrar en breve, lo hacemos ya en una forma, digamos, fuera de este tiempo, para que refuercen el programa entero y esas conclusiones. Hay dos elementos que queremos puntualizar como despedida del programa. Primero, yo creo que hay razones para sentirnos en momentos de la historia no complacidos, sino comprometidos a que figuras como Mateo Morrison vengan. Siempre vienen aquí historiadores, luchadores, participantes en todos los movimientos y en todas las áreas del saber y de la acción dominicana, sino también figuras del relieve de Mateo Morrison, que son una fuente inagotable de aportes para el país y para las nuevas y futuras generaciones. Nosotros queremos agradecer su participación y además un mensaje de que le den continuidad a este programa, porque inmediatamente después del nuestro, que es de 9 a 10 de la mañana cada domingo, en su canal 4 RTVD, también le da continuidad Sabiduría Popular de 10 a 12, con la dirección del ingeniero químico Ramón Alburquerque, un programa de orientación que siempre enrola alta figura del saber y de la acción de progreso en la República Dominicana. Momento de la Historia se complace en haber producido un programa de valor y que enaltece el tiempo que nosotros tenemos dedicándoselo a este repaso y esta consolidación del conocimiento histórico con figuras relevantes como Mateo Morrison. Y despedimos el programa deseándole que sea del disfrute de toda nuestra teleaudiencia, televidencia y además de eso, próximas producciones de alto interés sobre el tema que estamos abordando en este periodo. Muchísimas gracias. Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron